Siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de... Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. Somos GTD, más que tecnología. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es viernes 5 de julio del año 2024 y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Consuelo, Matías? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy buenos días. Oye, me quería tomar una pequeña, no libertad, pero en fin, de tratar de ponerle otra mirada a lo que está ocurriendo con el alcalde Jadwe. Y la otra mirada la planteaba desde la perspectiva de este Comité Internacional de Apoyo, que más allá de la militancia clarísima de todos y cada uno de quienes, con un par de excepciones, que forman parte de esa lista, ellos, probablemente la gente que firmó desde fuera de Chile esa petición y es miembro de este comité, recibió una información que parece que probablemente a muchos nos llevaría a solidarizar, al decir algo así como: lo que pasa es que están tratando de sacar al alcalde más popular de Chile con posibilidades de ser presidente de la República, lo están destituyendo de su condición de alcalde y lo están sacando entonces de la carrera política. Y ese parece ser el argumento, por lo que he sabido, que más cuela. Ahora, hay un tema ahí, y que es real, y que el primero que lo planteó aquí en esta mesa fue Matías, que es el tema de que finalmente el alcalde Jadwe, por el solo hecho de estar en prisión preventiva, estaría sufriendo una suerte de sanción o de condena real al no poder seguir ejerciendo su cargo de alcalde. Yo creo que esto es bien importante tenerlo presente, no dejarlo de lado, porque hay un hecho nuevo y un hecho complejo. Y el hecho complejo es que el alcalde Jadwe es inocente, se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Será la justicia la que en su minuto determinará si tiene que ir a la cárcel o si es responsable de algún delito y de qué delito es responsable. El problema es que en el camino va a haber perdido su condición de alcalde. Y eso es una condición, ¿cómo decirlo?, un daño colateral que se da en muy pocos casos, cuando por eso que el legislador probablemente no se puso en ese caso al definir los alcances de la prisión preventiva, etcétera. Porque el 17 de julio es el día en que al alcalde Jadwe se le acaba la opción de estar con permiso y tiene que deja de ser en la práctica deja de ser alcalde. ¿Por qué? Porque no puede asistir al Consejo Municipal y a cumplir sus obligaciones. Entonces, es legítima la pregunta de los alcances de la prisión preventiva, que no es punitiva, o no debería serlo, pero que en este caso sí hay una forma punitiva en contra del alcalde Jadwe, que es perder el cargo. Es decir, es más gravosa que para el resto. Claro, para el ciudadano común de todas maneras y para los demás involucrados también. Entonces, ese es el punto. Y yo creo que ahí hay algo que mirar, y yo creo que si a mí me llamaran a alguien para pedirme una firma, no creo que la haría ni que vaya a llamar nadie, y me explicara una cosa como esta, probablemente yo estaría dispuesto. El tema es que a muchos de los firmantes les falta contexto. Pero insisto, hay un punto que es relevante, es que Jadwe puede ser inocente y recibir una sanción que no tiene vuelta atrás, porque de hecho además cuando salga inocente ya va a haber cumplido inclusive su periodo formal como alcalde. Incluso plantearlo desde otro punto de vista. Alguien que diga, mira, le llega esta petición y dice, mira, lo que pasa es que claro, yo solidarizaría, pero
la justicia es la justicia, hay que dejar que alguien que sea de otro país, estoy planteando, que no conozca así la interna. Pero la justicia es la justicia, no sería un buen antecedente que me ponga yo a defenderlo si todavía a la justicia le falta tiempo de investigación. Entonces, alguien le puede decir, no, si no interrumpe la investigación. Lo que se está pidiendo, por ejemplo, es que se cambie la cautelar a una cautelar más liviana que le permita que no son excluyentes, que se siga la investigación, que eventualmente se le condene, pero que termine su periodo de alcalde como lo partió, o sí, hasta cuando tenía que ser. Aquí no son excluyentes las dos cosas, y ese es un argumento que puede ser, no sé si le puede pesar eso al tribunal que revise la cautelar. Creo que no debería, sencillamente le pesarán los argumentos judiciales, pero o del mérito de la investigación, pero no son excluyentes, y eso es interesante. No sé si existe otro tipo de cargo en el cual pierdes no solo la libertad momentáneamente, estás siendo investigado, sino que pierdes definitivamente el trabajo para el cual fuiste elegido, además popularmente. Es un argumento bien interesante. Dos cosas. Uno, el problema, entre comillas, es que la definición que da el Tribunal de Garantía en su minuto sobre por qué es necesaria la prisión preventiva del alcalde está vinculada directamente al hecho de ser alcalde. Porque sí, dice que hay peligro de reiteración. Esa es la estructura argumentativa que plantea. Es decir, bueno, este señor manejaba mal los recursos, entonces bien puede seguir manejando mal los recursos. Y yo encuentro que hay dos problemas con esa línea argumentativa, que es, tú te pronuncias sobre un delito en particular, ¿verdad? No sobre reiterar, o sea, cuando uno dice se puede reiterar el delito, ¿es reiterar el mismo delito en las mismas circunstancias? ¿O es, si yo soy ladrón y me llevan preso y me dicen soy un peligro para la sociedad porque puedo reincidir? Es reincidir en ser ladrón, pero ser ladrón de otras cosas, en otras casas, en otras calles, ¿verdad? No voy a reiterar el mismo robo, porque ese robo ya ocurrió. Versus, espérate lo alambicada de la argumentación, espérate. Porque si es así, al final depende del tipo de delito. Si tú tienes un delito de violencia intrafamiliar, lo que quieres proteger es a la misma víctima, que se reitere el delito sobre la misma persona. El alcalde no podría reiterar el mismo delito, ¿verdad? Porque esas circunstancias de las farmacias populares, el COVID, la eventual coima, o como quiere que se plantee por parte de Best Quality, etcétera, etcétera, eso no lo puede volver a repetir. Pero el argumento es, si sigue siendo alcalde, podría repetir otro tipo de delitos similares, ¿verdad? No, Consuelo, es un punto interesantísimo que tocas, porque el tribunal que decretó la prisión preventiva, una de las razones que da es que toma a la municipalidad como víctima, o potencial víctima del delito. Sí, ¿Y sí. por qué era víctima? Porque acuérdate tú que utilizó 200 millones de pesos de la municipalidad para el pago de este medicamento que se iba a producir en la Universidad de Concepción. No tiene que ver con las farmacias populares en ese caso, es con recursos de la municipalidad para la Universidad de Concepción. Por lo tanto, puede reiterar delitos de usar plata de la municipalidad para cosas que no corresponden y engañando al Consejo. Si eso es así, la única manera de darle la libertad es que deje de ser alcalde. Entonces, eso significaría que en el minuto que cesa de ser alcalde porque no ha podido estar presente, que esa es la derivada que ocurre. Como no puede ir a trabajar, inmediatamente tiene que cesar de ser alcalde después de X cantidad de tiempo. ¿Verdad? Nicolás, eso es. Entonces, sí, Nicolás, entonces le debieran dar al día siguiente la libertad. Con el costo de perder el cargo, trabajo para el cual fue elegido. Un abogado me comenta argumentos en contrario a lo que estamos planteando nosotros, no porque defendamos una postura en otra, sino que estamos exponiéndola. Dice, por ejemplo, si nosotros nos vamos a prisión preventiva, nuestros empleadores nos pueden despedir. Sí, claro. Por no ir al trabajo. Sí pueden. Si un estudiante, pero no deben. Si un estudiante
se va en prisión preventiva, pierde su año académico. Ahora, la única diferencia que veo yo aquí, lo que pasa es que el único problema aquí es que si el argumento central es que no retomas. Es que puede seguir cometiendo el delito, y si eso lo acoge el tribunal que revisa la cautelar, como está fundado en la resolución de la jueza de garantía, sería muy difícil que lo echaran para atrás. Porque él lo funda en términos de que se puede seguir cometiendo este delito y otros delitos. Porque lo que planteaba, y tú lo explicaste muy bien, Consuelo, es el tema de que la víctima es la municipalidad también. Matías, sí. Lo otro sobre el comité, sobre el Comité Nacional e Internacional por la Libertad y Justicia para Daniel Jadue. Bueno, la carta que se leyó ayer en realidad hace referencia a que este grupo de personas tiene la convicción de que se trata de castigar judicialmente un proyecto transformador colectivo. Sí, ¿ya? Y también habla de una medida cautelar desproporcionada y aberrante. O sea, apela a todas las consideraciones habidas y por haber respecto de este caso, desde una mirada como política. Se está persiguiendo a una figura comunista, se está persiguiendo a la transformación de una gestión comunista, y además se está llevando adelante una medida cautelar que es desproporcionada. Pero sí. a mí la verdad es que a mí que lo que me parece más interesante es el reforzamiento del equipo jurídico para ver qué tipo de diferentes argumentos puede plantear, el hecho de ir a tribunales internacionales, que tú tengas a Roger Waters en realidad en un comité de apoyo, bien, pero lo que dice o a grandes artistas comunistas, que son Zurita, Redolé, etcétera, está bien. Digo, no me parece, no me llama tanto la atención. Creo que va a ser más interesante ver de qué manera la estrategia judicial se relanza o incorpora nuevos elementos. Oye, el pragmatismo del nuevo equipo jurídico. Se integra el abogado Juan Carlos Manríquez, que es abogado de grupos económicos, que es un abogado de la plaza, digamos, pero que defiende muchas veces los intereses que están hiper en contradicción con los discursos políticos de toda esta gente y del propio Daniel Jadue. No voy a nombrar ni qué grupo político, qué económico, cada uno lo buscará, porque no se trata aquí de apuntar a nadie, pero un pragmatismo total en la búsqueda, y es razonable, en la búsqueda de la libertad. Sí, porque no había pocas críticas al equipo original, que había orientado la defensa hacia lo político y no hacia lo jurídico. Ese era lo que se decía. Pero yo, Consuelo, Matías, yo quería hacer un punto. Creo que ahí hay un punto que hay que mirar, porque efectivamente también un par de abogados me dicen, no, pero al gerente que lo meten preso lo echan de la pega. Ahora, uno no es tan así. Ha habido casos en que sí, casos en que no, pero en ninguno de esos casos, y en el caso de un estudiante universitario, probablemente si él tiene que justificar la ausencia para congelar y no para caer en causal de eliminación, le van a aceptar el que estaba preso como evitar la exclusión, la eliminación. Entonces ahí yo te diría que es relativo, porque en este caso aquí no es un mecanismo que actúa automáticamente, instantáneamente. Entonces, por eso, Perdón, y es irreversible y es un trabajo fruto de la voluntad popular. Son dos diferencias. Sí. No digo que justifique una decisión u otra. Pero la voluntad popular no era. No, pero el que te saquen de un cargo que te eligió el electorado, el pueblo. Un cargo de elección popular. Sí, sin duda que eso también tiene algún elemento. Agrega algo análisis. 8 de la mañana con 19 minutos. Hubo avalancha en el Reino Unido, Consuelo. En el Reino Unido, sí, ya ocurrió todo cambió. Histórico. Histórico desde un montón de puntos de vista, sí. Porque la derrota del Partido Conservador, porque por lo que leía se compara con 1906, pero en 1906 sacó muchos más escaños que ahora, o sea, fue mucho peor que la peor que tenían registro. Es así, ¿no? Aumenta en un 34% el voto y logra 211 escaños más el Partido Laborista.
El 2019 fue la última elección completa, ¿ya? 34% del voto. Los conservadores, bueno, y se quedan con 411 escaños, como les decía, aumentaron 211, la mayoría es de 325. Bueno, no los voy a marear con los números, pero grandes tendencias que evidentemente hay que mirar aquí. Ya hemos dicho que son 14 años de gobiernos conservadores, sabemos todo lo que pasó durante los gobiernos conservadores. El COVID, el Brexit, mucho desorden de los gobiernos, etcétera, etcétera. Los conservadores bajan un 24% en su votación, ¿ya? 24%, y pierden 250 escaños. Y también lo hemos hablado en la semana, es un sistema parlamentario, pero es uninominal, o sea, un voto que sacas en el distrito y te quedas tú con ese distrito. Entonces, eso permite también que haya hartas disparidades entre la cantidad de votos y el número y cuántos escaños sacas. Ya no es lo mismo. Claro. Y lo menciono porque hay algo interesante y que creo que hay que poner atención también respecto de este fenómeno. Los conservadores, como les decía, obtuvieron un 24% de los votos, una baja gigantesca respecto a la otra elección. Y el partido que se les coló por la derecha, que es el ex partido del Brexit, que ahora se llama el partido Reform, obtuvo un 14% de los votos, ¿ya? 14%. Ahora, eso no le rinde tanto en parlamentarios necesariamente, ya solo obtuvo 4 parlamentarios. ¿Eran 4? No eran, ya, 4, tenían 1. No, hasta anoche eran 13, pero en realidad fueron 4. Eso. Ya, con los exit polls eran 13. Bueno, sube de 0 a 4. Ya, pero claro. No, pero a mí lo que me parece interesante de observar es cómo los conservadores se desfondaron por los dos lados. ¿Ya? Por la derecha se desfondaron por el lado de la derecha en el Reform Party y muchos de estos votantes indecisos o swing, los pivotales que se van para un lado o para el otro dependiendo de la elección, muchos fueron a votar Lib Dem, ¿ya? Que antes votaban conservadores y se fueron a votar Lib Dem. Lib Dem aumentó en 63 parlamentarios. 63 parlamentarios. Increíble los resultados de los Lib Dem. Y muchos de ellos eran de distritos que estaban en manos de los conservadores también. Entonces, a los conservadores se les fue gente por la izquierda y se les fue gente por la derecha, ¿ya? Y se les fue gente en abstención. Aquí el Partido Laborista tuvo un desempeño extraordinario. O sea, nadie lo puede poner en duda respecto de la cantidad de escaños que obtuvieron, pero en votación total solo aumentaron en un 4%, ¿ya? En cantidad de votantes. Pero no sé si se entiende. Sí, perfecto. Muy productivo el vocado. Es súper productivo, evidentemente, para el diseño del sistema electoral, pero no fue una cosa que lograron que miles de personas fueran a votar. En términos generales, fue una elección con poca participación. No tengo la cifra actualizada, pero hasta anoche se calculaba que era como un 54% de participación. Se explica, por ejemplo, que si en un distrito tú tienes el 100% de los votos, o sea, te llevas todos los votos del distrito, te llevas un representante. Si ganas por un voto y discutido después en un tribunal, después de 6 meses, claro, te ganas el mismo representante. Hay algunos constituciones que no son equivalentes en cantidad de votantes también. Claro. Y también si tienes, contrario censo, si tienes muchos pequeños bolsones de votos de, no sé, pues de 15%, 20%, repartidos por todo el país, también vas a tener mucha votación, pero eso no se traduce en parlamentarios, ¿ya? Entonces es un sistema súper estable políticamente, pero que deja a muchas personas frustradas. Llevado al extremo, perdona Consuelo, porque aquí se ha hablado del distrito uninominal, es interesante. Llevado al extremo, un partido, pues, si fuera binominal, fuera Labour y conservadores, Labour hubiera sacado el 51% en todos los municipios, en todos los constituencies, y Labour hubiera sacado el 49%. Labour no tenía ningún representante y los conservadores tendrían el 100% del Parlamento, pero solo el 50% del país.
Entonces, Exacto. ese es un punto que viene... porque llevado al extremo, claro. Llevado al extremo, exactamente. claro. Entonces... Exactamente. Oye, entonces lo que quería subrayar entre miles de cosas interesantes que uno podría observar, estamos hablando igual de, ay, a mí que me importa, bueno, es una economía súper importante, es pivotal, tiene en las decisiones que se toman en Europa, por mucho que se haya salido de Europa, es la sexta economía del mundo, etcétera, etcétera. Pero entonces, los conservadores, y pensando también en la derecha, ¿qué pasa con las derechas? Se le fue gente por la izquierda, se le fue gente por la derecha. Reform Party terminó convertido en el tercer partido del país, ¿ya? Y mucha abstención, ¿ya? Muchos los conservadores, mucho conservador que no fue a votar, sencillamente, por el nivel de desafección con el que quedaron. Entonces, un partido conservador que ¿a quién le responde, digamos? ¿Para quién hacía campaña? Y lo último que te quería decir, si tú sumas, ya, esto puede ser un poco inoficioso porque no se traduce en parlamentarios, pero si tú sumas la votación total de Reform Party, el partido de Farage, con la votación total de los conservadores, ya que fueron 6,8 millones de personas, y Reform 4 millones de personas, sumas más que el total de votos de los laboristas, que es 9,6, ¿ya? Claro. Sumas más de 10 millones versus 9,6 millones. Entonces, hay mucho que observar aquí, mucho descontento, obviamente, y un partido laborista que se tiene que poner rápido en acción, porque había un medio de comunicación acá que es muy interesante, que se llama Tortoise, que decía, bueno, esto puede ser un castillo de arena. Obviamente que es increíble como ganaron y lo mucho que pueden hacer, etcétera, etcétera. Pero no es necesariamente tan sólido el triunfo. Como si estás pensando en un segundo mandato ya, en 5 años más. Claro, porque las divisiones van a aparecer, eso es lo que se dice. 8 de la mañana con 27 minutos. Oye, muy brevemente, ¿cómo interpretan ustedes la amenaza de veto que plantea la ministra Toá respecto a la aprobación de la votación en 2 días, si es que ambas cámaras lo prohíben, lo permiten, pero sin multa? Yo lo veo como una declaración súper clarita, más que amenaza. O sea, esto va a ser así, esto va a ser obligatorio y va a ser con veto. Sí, pero no creo que necesite, porque en realidad le faltan solo 4 o 5 votos para obtener la mayoría. Así que, y ya hay varios parlamentarios que dicen, no, si lo que yo quiero es que baje la multa, no que sea de 200.000 pesos, porque va de 30 a 200, entonces pongámosle un techo más bajo. Y creo que ahí va a estar la negociación. En el Senado esto se aprobó, la parte de la multa. Fue en la Cámara de Diputados donde vino la creatividad. Y por eso se fue mixta también porque su minuto el Senado había votado en contra de la rebaja de la devolución por voto, ya, del monto de devolución por voto, pero la Cámara de Diputados sí lo aprobó, entonces ahí también había una diferencia entre diputados y senadores, entre otras razones por las cuales se va a la mixta. Pero yo creo que le faltan solo 4 votos. Es una señal de autoridad que me parece interesante por parte de la ministra, de acallar estas voces que dicen que esto es algo que quizás al gobierno le gustaba, porque podría favorecer a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero a la izquierda le gusta. Entonces lo encuentro bueno que lo plantee, pero creo que como en la parte técnica, me parece, por lo que he estado leyendo y viendo, que faltan pocos votos y que se va a resolver rebajando un poco la multa, el monto de la multa. No es cosa que baje la multa tanto cuanto sea. A 10 lucas. Claro, que no. Claro, con 2 candy, si no vas a votar, pagas 2 candy y 3 Super 8. No, entonces si la gracia es que te desmotive a quedarte en la casa y te movilice a votar. No, pero a mí la vocación que ha mostrado en el último tiempo Carolina Toá por ir en contra de sus propios parlamentarios me llama profundamente la atención. Cuando se trata de gestas más bien republicanas o legales o de principios o de responsabilidad, no se confunde. No, por eso que me llama la atención, porque que paga costos. Muchachos, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a las menciones, don Matías, ¿las tiene a mano? Vamos, sí, cómo no.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. ¿Sabías que las legumbres son una rica fuente de proteínas y fibra? Incorpóralas en tus distintas preparaciones. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Y Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education reconoció nuevamente a Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Más información en aporte.unap.cl. En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Por ello, conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Ya comenzó a regir la ley de 40 horas y Talana te acompaña en su implementación. Si te digo que desde tu celular puedes marcar y administrar turnos según las nuevas bandas horarias y compensar horas extras por días adicionales de vacaciones, ¿me creerías? Con Talana podrás firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer
aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible. Iniciativa comienza con Inicia, y eso no es coincidencia, porque tomar la iniciativa siempre es el inicio de grandes cosas, de grandes ideas, grandes soluciones y grandes emprendimientos. Como en Piensa en Grandes, súmate a la iniciativa comprometida con mejorar el bienestar de los mayores. Postula con tu proyecto al 5º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl. Preparando una escapada para estas vacaciones de invierno, no olvides asegurar el arriendo del auto. Hazlo de forma rápida, simple y segura en Mita Rentacar. Cuentan con una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades. Cotiza hoy mismo en mita.cl. Maneja tranquilo donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 35 minutos y está con nosotros Cristian Valdivieso, director ejecutivo de Criteria, amigo de la casa ante todo, y queremos un poco dar estas miradas, estas zambullidas en lo que dicen los datos y en la opinión de Cristian que tomamos cada cierto tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Hola, Nico. Hola. Matías, Consuelo. Muchas gracias por la invitación. Estamos desperdigados. Oye, déjame hacer una pregunta que usarla como disparador. En esta discusión respecto a las multas por no votar, se sostiene, y te lo dicen, que la izquierda, entre comillas, está decidida porque no haya multa, porque prefiere el voto voluntario, porque con el voto obligatorio en las últimas elecciones le ha ido mejor a la derecha. Entonces eso lo supone como un dato complejo para sus expectativas. ¿Hay algún dato que sostenga algo por el estilo? ¿Es posible separar los resultados de las votaciones de los contextos y pensar que voy a conseguir una ventaja porque haya gente de derecha que se quede en su casa y con eso yo consigo más espacio? ¿O es, digamos, ver para dónde va el viento y suponer para dónde va el viento? Buena la reflexión. Lo que sí sabemos es que con voto voluntario lo que pasaba es que los grupos de menos ingresos votaban menos y que las mayores votaciones se producían en las grandes urbes y por lo tanto se empezaba a elitizar la democracia y además los grupos o los partidos políticos empezaban a hablarle solo a sus bases y eso, entre otras cosas, fue alejando a la política de los ciudadanos. Desde esa perspectiva, el voto obligatorio pasa a ser, de alguna manera, una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y también de los políticos de tener que convocar al conjunto de la población a las elecciones y no a sus huestes movilizadas, ¿no? El principio original decía que los grupos de menores ingresos, las clases trabajadoras, si se quiere, votaban más por la izquierda y menos por la derecha, y por eso que en su momento, cuando se empujó el voto voluntario, la derecha estuvo muy de acuerdo con eso, porque suponía que en ese minuto el voto obligatorio los perjudicaba. Claro. Después del tiempo, porque sabemos que las cosas se van dando vuelta, empezó a mostrar que, y particularmente los últimos 2 procesos constituyentes, que los grupos de menos ingresos empezaron a votar más por las opciones que marcaba la derecha. Entonces este es un juego bastante, un baile de máscaras, Nico, la verdad, porque al final del día la pregunta es por principios. ¿Creemos o no que es importante que haya participación universal y que la sociedad se involucre en su conjunto en las elecciones para que la representatividad efectivamente se exprese o no? Mi pregunta o mi reflexión es, si creemos en eso, entonces dejémonos de joder y asumamos que el voto obligatorio es una realidad que hoy día le conviene al país. Al país. Exactamente, y para que haya voto obligatorio tiene que haber multa, es decir, si tú me dices, si yo quiero pagar impuestos voluntariamente, te aseguro que no voy a querer pagar impuestos voluntariamente. Sin multa, o al menos voy a pagar los que yo considero que son los justos. Exacto. Y voy a ir a votar entonces a las elecciones que a mí me parece que es necesario que vaya a votar. Exactamente. Sin multa, nada es obligatorio. Y las conclusiones que se sacan, por lo tanto, son un poquito anticipadas y bastante espurias en general. ¿Y tú, Cristian, ves o tienes alguna medición que te permita concluir que hace más viva la democracia, no un término muy estadístico, pero
que la gente se interese más, que conozca, por ejemplo, a ver, buscando, que los candidatos son más conocidos, porque es bien habitual en las preguntas, ¿usted conoce a este candidato? Le muestran. ¿Cuánto nivel de conocimiento tienen? Cuando se hace obligatorio el voto, la gente empieza automáticamente a informarse más y a conocer más, ya que voy a tener que votar, ¿o eso no te da en la encuesta? Es un fenómeno sistémico, Matías, porque efectivamente los candidatos tienen que empezar a mostrarse más, y al empezar a mostrarse más hace que gente que habitualmente no está interesada en política, que voluntariamente no hubiera ido a votar, pero que está, digamos, constreñida a hacerlo producto del voto, de la obligatoriedad, empieza a mirar las distintas opciones. Esto es un proceso que se va acumulando en el tiempo, pero en los hechos lo que uno ve es que cuando hay voluntariedad, por la distancia que tiene la sociedad con la democracia y con la participación hoy día, la voluntariedad incide en que haya muy baja participación, y eso al final del día hace menos responsables a los ciudadanos respecto a sus propias elecciones y sus propias decisiones. Lo que las encuestas, ¿verdad?, y los estudios muestran también es que hay una desconfianza institucional muy pero muy grande, pero cuando lo llevamos a la cancha más cercana, es decir, por ejemplo, yo desconfío de todos los diputados y todo el Parlamento, pero cuando preguntan por tu diputado o por tu alcalde, esa desconfianza disminuye en una brecha importante, y por lo tanto es relevante que la gente sienta que tiene a alguien a quien ir a cobrarle la cuenta, y ese deudor también sea responsable respecto de los compromisos que va asumiendo. Entonces, ese es el punto de fondo, creo yo. Y si no voté, no lo conozco, no sé quién es, y no le pido nada, y no forma parte entonces de la esquema. Mira, hagamos una reflexión. Durante mucho tiempo se dijo que con voto voluntario las elecciones se movían en función de la intensidad, y cuando habían cosas importantes en juego la gente se expresaba voluntariamente, pero cuando no habían cosas importantes no se expresaba. Pero en los hechos, lo que vimos al final, y que derivó entre otras cosas un estallido social y varias cosas que fueron de alguna manera algo inesperado, o no lo vimos venir, se dijo en su minuto, bueno, no era que la gente estuviera absolutamente distante, sino que más que no votar porque sentía que estaba todo bien, lo que estaba viendo en su minuto era que no estaba votando porque no se estaba sintiendo representada, y eso es algo importante. Estamos conversando con Cristian Valdivieso de Criteria. Hablemos un poco de esta lámina de la última encuesta Criteria, que es la Criteria de julio, y cómo entender la resiliencia de Michelle Bachelet como figura presidencial, y en este minuto en un segundo lugar, aunque quizás más por una baja de Kast que porque de hecho también Michelle Bachelet baja respecto a las mediciones anteriores, pero ¿por qué sigue ahí? Sí, bueno, es una pregunta bien de fondo y no creo que tenga una respuesta fácil, pero hay dos fenómenos. Uno, que Michelle Bachelet hoy día en términos relativos sube a una segunda posición, pero fundamentalmente, y eso en preferencia espontánea, fundamentalmente porque lo que es evidente es la caída consistente y significativa que ha tenido José Antonio Kast desde diciembre del año pasado. Del plebiscito. Contingentemente al triunfo en contra en el plebiscito. Ha perdido 11 puntos de preferencia espontánea, y eso es harto. Y eso pone a Michelle Bachelet en una mejor posición relativa. Pero también es cierto, Consuelo, que en escenarios electorales, o en la foto del día, o de hoy día, si se quiere, Michelle Bachelet es la figura de la izquierda más sólida para enfrentar a cualquier candidato de la derecha o de la centro-derecha. Es más, aparece como la única candidata por ahora que es capaz de poner un dique a la posibilidad de que la segunda vuelta sea entre Kast y Matei. Es decir, y eso creo yo que va a ser finalmente algo que va a definir cuál es el candidato que la centroizquierda y la izquierda va a elegir para enfrentar a la derecha, porque si todos los otros candidatos, por muy renovadores que sean, son candidatos que facilitan o habilitan que la segunda vuelta sea entre Kast y Matei, eso sería un drama, ¿verdad?, porque un desfonde muy importante para el actual oficialismo. Oye, y respecto de la baja de José Antonio Kast, ¿lo vinculas de alguna manera a cómo el Partido Republicano está llevando adelante la negociación por los cupos en la municipal, o no? A ver, yo creo más bien que esto tiene que ver con que el personaje que querría representar José Antonio Kast, que es un personaje duro, intransigente,
digamos, de extrema derecha, filo Trump o filo Milei, es un personaje que no calza con la persona de José Antonio Kast. Y eso, de alguna manera, ha ido desarmando la figura de un outsider impugnador, ¿verdad?, que venía desde fuera a enfrentar o a confrontar al mundo político y también a la derecha o a la centro derecha, porque era una derecha incapaz de enfrentar a la izquierda. Desde esa perspectiva, mi impresión es que el personaje que requiere Kast para venir desde donde viene o para representar al mundo que quiere representar no calza con la persona que él significa. Y por otro lado, él ya no es nuevo, no es emergente, que es algo que le dio mucha fuerza en algún minuto porque venían desde fuera, eran outsiders, a otra escala parecido a lo que representó el Frente Amplio en su momento, y hoy día no ha logrado transformarse en alguien novedoso, en alguien que refresque su propuesta, y eso lo tiene en una posición más debilitada. Ahora, claro, pero para fortalecer, ¿qué debería hacer para fortalecer su posición? ¿Qué estrategia debería tomar? Y por eso me preguntaba si quizás podría haber algo en el hecho de que esté más dificultosa la negociación con Chile Vamos, que quizás Republicano decide ir un poco más al choque con... Es que Republicanos quiere ir al choque. Republicanos tiene instalado el siguiente juicio, y es que la centro derecha o la derecha de Chile Vamos es una derecha que podamos definir desde el punto de vista de ella una derecha cobarde, incapaz. La derechita cobarde. La derechita cobarde, como dice, incapaz de enfrentar con rotundidad y con fuerza a la izquierda, y transformarse en una alternativa dura, ¿verdad?, y totalmente equidistante de la izquierda. O sea, una derecha que tiende a negociar, ¿verdad?, de alguna manera a caer en el juego de la izquierda y a transar. Entonces, Republicanos quiere ser o transformarse en una alternativa intransigente, dura y que se define por adversarialidad total respecto a la izquierda. Y creo que el personaje José Antonio Kast hoy día no es capaz de representar bien o sea, la persona de José Antonio Kast a ese personaje que se requiere, que tiene que ser alguien mucho más agresivo, mucho más impugnador, mucho más intransigente y mucho más adversarial. Y al final del día, creo yo que José Antonio Kast, a pesar de poder quererlo, él no lo logra porque es bastante más clásico de lo que él debiera ser, es bastante más conservador de lo que él debiera ser, y por último es un político bastante más tradicional que alguien más vanguardista o rupturista como el personaje que requeriría ese... Pero qué paradojal, perdona Matías, pero hay una paradoja súper interesante ahí, y es que hay un votante que no va a votar bajo ninguna condición con José Antonio Kast porque es intransigente, porque es duro, porque representa un montón de cosas, etcétera. No va a votar nunca por él, un votante de izquierda o centroizquierda, pero curiosamente está perdiendo apoyo porque los que querrían votar por alguien así no le creen que él es así. Exacto. Y calza con la persona. Pero es súper paradojal. Es una paradoja, efectivamente una paradoja, y por eso que también empiezan a aparecer otras alternativas que empiezan a dar vueltas y que empiezan a cuestionar o a agradar un liderazgo de este tipo. Entonces aparecen los Carter del momento, los Kaiser del minuto, porque también están oliendo, olfateando la debilidad en términos de ser alguien que de verdad confronte de manera dura, sin transigir a la izquierda. Y eso aparece, sin transar a la izquierda. Y eso aparece como una suerte de debilidad que es paradójica, porque al mismo tiempo, mientras se lo acusa de ultraderecha a José Antonio Kast, él no aparece frente a su propio electorado realmente como alguien de ultraderecha, alguien claramente impugnador. Es un duro sonriente, no es un duro que... Claro, pero el personaje no calza. Claro, no es un duro de aspecto duro, de aspecto blando, es bonachón, pero sus discursos son duros. Y cuando va a las cosas internacionales dice cosas muy duras, pero las dice sonriendo. Exacto. Tiene una cosa, es como si una canción de Serrat firma sentencias de muerte, pero con buena letra. Tiene esa cosa dual. Claro. Ahora, esto es interesante porque, no lo decía respecto de Kast, lo decía respecto de una canción X. Evelyn Matei, en un discurso, lo leímos el tercer día, en una conversación por Zoom con otros candidatos y con otros políticos, les decía, oye, no se pierdan, prometan, dice, prometan, porque nada genera mayor adhesión que la seguridad. No hay nada que nos puede... Entonces, este discurso, más lo que tú estás diciendo, que se necesita actuar duro y hablar duro, ¿tú crees que va a tensionar a Evelyn Matei, que también tiene que mantener por largo tiempo, y sabemos que es difícil hacerlo, esta ventaja que tiene?
A ver, la situación de Evelyn Matei es distinta porque ella está en una posición muy sólida, o sea, más bien muy alta, pero no sabemos cuán sólida puede ser esta posición porque sabemos que vivimos en escenarios bien líquidos. De hecho, si nos remitimos a los últimos 8 o 10 años, todos los candidatos que estaban punteando en las encuestas o que le iba muy bien en las encuestas, a 2 años de la elección terminaron, ¿verdad?, en el suelo y siendo desbancados por quienes vinieron a desafiarlos en el último momento. Entonces, la situación de Evelyn Matei es compleja en el sentido que ya tienes que sostener una posición muy alta y tiene que buscar los mecanismos, los contenidos y las razones para poder sostenerse desde ahí. Hasta ahora lo que hemos visto es que ella ha logrado combinar relativamente bien 2 cosas. Uno, sus principios o su mirada respecto a los temas de seguridad, el cómo enfrentar a la delincuencia y al mismo tiempo dar una sensación de que pudiera darle más gobernabilidad que lo que pudiera ser un mundo republicano, de alguna manera. Es decir, Republicanos no ha logrado, y eso es una ventaja, una virtud de Evelyn Matei, arrebatarle por completo a la centroderecha, que ellos definen como cobarde, el tema de la seguridad. Y mientras Evelyn Matei logre contener o sostener esto en su propio territorio de alguna manera y no dejarle o entregarle eso al mundo de la derecha de republicana, creo que ella puede tener una posición relativamente estable. Dicho eso, creo que le queda mucho y al final del día solamente sabremos si fue una buena o una mala decisión dejar la alcaldía con tanta anticipación, porque cuando tú estás tan bien parado o posicionado en las encuestas y estás arriba del escenario por tanto rato, estás puesto ahí para que te estén pegando, te estén de alguna manera buscando horadar y derribar, como le pasó a muchos candidatos en el pasado. ¿Consuelo? No, pero es que era una decisión difícil para ella, porque era competir, ganar, que se evaluara además cómo le iba en Providencia, en virtud, digamos, de lo que podía ser su rendimiento como presidenciable, de salir muy rápido de la alcaldía. Bueno, eso es todo lo que ella puso en esa balanza en su momento. Te quería preguntar por algunas figuras que no despegan en el ámbito del gobierno. ¿Tú crees que es solo porque pagan los costos de gobernar o es por la sombra de Michelle Bachelet? ¿Qué ocurre ahí y cómo qué podría hacer el oficialismo al respecto? Sí. Un paréntesis respecto a lo anterior, Consuelo. No vamos a saber nunca, bueno, al final si termina siendo presidenta, si lo de Evelyn fue correcto o no, pero siempre pueden haber buenas razones después para dejar eventualmente una alcaldía. De hecho, lo que hoy día se habla es que cualquier candidato a alcalde o algún candidato a alcalde que sea muy exitoso en el mundo de la centroizquierda o de la izquierda después de las elecciones municipales o de gobernadores podría eventualmente levantarse como candidato presidencial. En la derecha pasa algo similar, o sea, con Cubillos, por ejemplo. Con Marcela Cubillos, o sea, si se cae o empieza a perder posiciones Evelyn Matei y Marcela Cubillos saca, no sé, el 80% de la votación en Las Condes, puede transformarse en una candidata y nadie le va a decir, mira, en realidad estoy dejando una alcaldía para asumir algo importante, nadie la va a cuestionar. Entonces eso es noticia en desarrollo. Claro, el argumento en realidad de la tradición a tus vecinos, hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, porque los mismos vecinos pueden decir, por favor, asuma una presidencia porque la queremos tanto. Si la quiero de alcaldesa, ¿cómo no la voy a querer de presidente? Si puede lo menos, bueno, ojalá que pueda lo más, efectivamente. Y respecto a lo segundo, yo tengo la impresión de que sí, que efectivamente el hecho de estar gobernando te pasa la cuenta. Es decir, los candidatos o candidatas potencialmente del oficialismo que están dentro del gobierno, es muy difícil que sean vistos por 2 razones como candidatos o figuras con proyección presidencial hoy día. Uno, efectivamente, porque están gobernando y por lo tanto hay un juicio permanente a su gestión. Y sabemos que hoy día gobernar es que te pasen la cuenta, que te cobren todas las cuentas y que haya muchas expectativas respecto de lo tuyo y donde la sociedad se enfoca más bien en lo crítico que en lo positivo. Y segundo, estar dentro del gobierno te pone a la sombra de Gabriel Boric, y Gabriel Boric es una figura que tiene un nivel de aprobación importante para lo que se podría esperar hoy día de los gobiernos, y es una figura que de alguna manera concita la mirada de los ciudadanos, haciendo bastante sombra respecto del resto, lo que no es malo, al revés. Yo creo que en términos, para manejar un gobierno tú necesitas figuras presidenciales más bien consolidadas y que estén por sobre sus ministros, pero eso hace que haya una suerte de sombra ahí. Entonces hoy día Michelle Bachelet, no solo por su historia, sino que también por su equidistancia con el gobierno, logra de alguna manera sintetizar mejor las expectativas de un electorado de izquierda y de centroizquierda que quienes están en el gobierno, lo que no significa que en la medida que esas personas tomen la decisión eventualmente de salir del gobierno y se erijan como candidatos del mundo de la centroizquierda, van a ir creciendo en las encuestas. La pregunta es
sea al punto de poder desafiar la posición de Michelle Bachelet, porque esto al final del día es una cuestión de sumar y restar. Si hay un candidato o candidata de centro-izquierda que hace tambalear la posibilidad de que la izquierda pase a la segunda vuelta, es algo que yo creo que no va a resistir análisis y por lo tanto va a salir fuera del tablero. Esta teoría de la segunda vuelta franco-germana que sostiene, germano-alemana que sostiene, franco-alemana sería si fuera Bachelet Matei, pero la germano-alemana, es decir, Matei-Kast, que sostiene Pepe Out, ¿es viable? Yo creo que es una teoría que tenía más fuerza o más asidero, por lo menos narrativa, hace varios meses, cuando incluso antes del plebiscito, pero del segundo plebiscito constitucional. Tengo la impresión de que el gobierno, si bien hoy día no tiene un apoyo mayoritario y es difícil que lo logre, se ha ido consolidando y es muy difícil que una figura que logre de alguna manera hacerse del 30%, 35% que tiene el presidente Boric no pase a segunda vuelta. El tema es cómo el presidente y su coalición logran traspasarle esa es la pregunta. No nos olvidemos que con escenarios relativamente fragmentado, al final pasar a segunda vuelta supone tener 25 puntos. Eso es lo que tuvo el presidente Boric. José Antonio Kast tuvo en torno a los 27, y por lo tanto, si tú tienes un gobierno que sostiene 30 puntos base como mínimo, es muy difícil que pasen dos personas de derecha, a no ser que tú pongas un candidato muy débil o que no prenden las encuestas de la izquierda, y eso podría ser o que haya fragmentación. Y la posibilidad de fragmentación se ve más en la derecha que en la izquierda. Exacto. Ahora, si nos remontamos 6-7 meses atrás, respecto a lo que está pasando hoy día, hace 6-7 meses atrás, antes del segundo plebiscito constitucional, la posición de la oposición en general en términos electorales se veía mucho más consolidada de lo que se ve hoy día. Es decir, incluso uno podría haber pensado que en esta elección municipal y de gobernadores iban a arrasar, no solo porque vienen de una posición muy debilitada, la gente de derecha, sino también porque el gobierno y el oficialismo estaba muy débil y estaba en una condición muy desmedrada. Pero hoy día da la impresión de que si bien a la oposición le va a ir mejor, no va a ser un arrase completo por dos razones: porque la oposición está dividida y en muchos casos la división o la fragmentación los va a afectar, y segundo, porque el oficialismo se ha ido consolidando y asentando después de 2 años muy difíciles, donde al final del día la sociedad hoy día está menos cuestionadora del gobierno puntual y más cuestionadora del mundo político en general. Bueno, Matías, ¿Consuelo? No, ¿Consuelo? No, de menos a más. Veía como en el fondo un gobierno que fue de menos a más y una oposición de más a menos. Claro. Así es. Da la impresión que la oposición, paradójicamente, quedó demasiado... más o menos, partió demasiado arriba con los resultados. Con los resultados quedó demasiado empoderada, demasiada henchida de triunfo después del 62% que le dio el primer plebiscito, y pensó que esa era una votación que era por la oposición y no una oposición contra la propuesta constitucional, que era lo más evidente que había pasado. Claro. Y de ahí en más, ante tanta gloria supuesta, ante tanto triunfo y ante tanto voto que suponían que eran de ellos, se han dedicado más bien a discutir de quiénes son esos votos, más que a consolidar una posición y una propuesta o un proyecto de futuro. De hecho, en la misma encuesta, cuando uno pregunta con qué nota evalúas a la oposición o si apruebas o desapruebas a la oposición sale claramente más mal parada que el presidente Boric. Ya, pero también... ¿Qué cree? Oye... Última. Decíanse. Consuelo. Que me llama la atención a propósito de la cantidad de figuras en la oposición. Carter, que no aparece en mención espontánea por sobre 2%. Sí aparece cuando se pregunta como sobre la imagen, la opinión que tienen las personas, pero no aparece en mención espontánea. No, todavía creo que no ha logrado construir una posición que lo saque del territorio alcaldicio a Carter. Ahora vamos a ver qué va pasando más adelante. Él ya tiene una suerte de relato relativamente armado, que es un relato, digamos, parecido o similar al que tuvo Sichel en su minuto, que lo sacó al final del día, que tiene que ver con la lógica de la clase media, con la emergencia, con sintonizar con las mayorías sociales e ir de alguna manera, a cuestionar a quienes vienen o quienes han sido los políticos clásicos o, digamos, de la élite política tradicional. Vamos a ver si eso prende y si Carter está dispuesto a jugar una carta dura, que es tratar de derribar a Evelyn Matei, porque esa es su única posición, su única posibilidad. Me gustaría que analizaras un poco la figura de Toá. La hemos visto y lo decíamos un rato en el programa, con actitudes súper impopulares. Si se puede hacer en 30 segundos.
Sí. Claro, porque Toá parece que no tan abajo. Si uno mira el sistema 9 de la expresidenta Bachelet con 6 Toá, tampoco es que es un personaje que no agarra vuelo. Tiene algo ahí, está ahí. Tiene algo ahí, tiene toda la capacidad, tiene la solidez y tiene todas las condiciones. Lo que todavía no logra tener es la demanda de la ciudadanía. Y creo que desde dentro del gobierno y desde el Ministerio del Interior, a pesar de la visibilidad y la buena exposición que tiene, es muy difícil que lo termine logrando, porque solo del Ministerio del Interior tú pagas más bien costos más que retribuciones. Cristian Valdivia, soy director de Criteria. 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias, Cristian. Consuelo Matías, nos vemos el lunes. Buenos días. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl.